Hoy te cuento la historia de Hinterkaifeck. ¿Qué secreto mortífero se ocultaba en la fría noche de Hinterkaifeck? 6 miembros de la familia Gruber y su criada desaparecieron sin dejar rastro. Unos extraños pasos en la nieve, ruidos en el ático y un periódico inexplicado sembraron el terror. Tras la brutal masacre, el misterio permanece sin resolver más de un siglo después. En marzo de 1922, a 43 millas al norte de Múnich, se alzaba una granja apartada llamada Hinterkaifeck. Andreas Gruber, su esposa Cecilia y su hija Victoria llevaban una vida tranquila en aquel remoto paraje. Con ellos vivían la nieta de Victoria, también llamada Cecilia, el pequeño Joseph y su nueva criada, María Baumgartner. La rutina diaria transcurría entre labores del campo y la paz de la campiña bávara. Menos de una semana antes de la tragedia, Andreas descubrió huellas en la nieve que venían del bosque hacia la casa, sin dejar rastro al regresar. A veces, según vecinos, escuchaba pasos en el ático, aunque al subir no encontraba a nadie. Una mañana apareció un ejemplar de un periódico de Múnich que nadie recordaba haber comprado o suscrito. La idea de un error postal parecía insuficiente ante el enigma de un papel ajeno en aquel caserío aislado. Rumores de una presencia inquietante se extendieron entre los pocos vecinos, mezclando miedo y fascinación. Algunos afirmaban que la casa estaba embrujada, otros insinuaban conflictos familiares escondidos. Pero nadie imaginó que aquellas señales anunciarían el horror más absoluto. Pero antes de la masacre, el silencio en Hinterkaifeck se tornó más siniestro. Una sombra se cernía sobre la familia Gruber, invisible pero implacable. ¿Quién estaba acechando sin mostrar su rostro, dejando ventanas y puertas completamente herméticas? Esa misma mañana del 31 de marzo llegó María Baumgartner, la nueva criada, depositada por su hermana en la granja. Poco después de instalarse, notó un silencio perturbador. Ni las gallinas clamaban su desayuno habitual. Al caer la noche, María cenó con la familia y se retiró temprano a su habitación, ajena al destino que la esperaba. La noche avanzó con un velo de calma engañosa. En el granero, las puertas crujieron y se cerraron sin viento, según contaría más tarde algún vecino. Un grito ahogado se perdió entre los muros, luego un silencio brutal. La familia fue atraída al establo por un misterioso llamado. Allí, un asesino desconocido los masacró con una herramienta agrícola. El filo del pico desgarró carne y hueso. En la paja del granero, los cuerpos yacían amontonados, con huellas de lucha recientes y restos de herramientas dispersos. Los gritos apenas se filtraron hacia la casa principal, diluidos por el viento nocturno y la distancia. Dentro de los muros del hogar, María y el pequeño Joseph corrieron la misma suerte. Fueron alcanzados por el asesino en sus alcobas, sin tiempo para defenderse o pedir socorro. Sus cuerpos quedaron tendidos cerca de las camas, testigos mudos de un horror imposible de describir. Pasaron 3 días antes de que alguien se percatara de la ausencia. El correo se amontonaba en el portal y Cecilia no apareció en la escuela. El domingo no fueron a misa, provocando la alarma de quienes conocían su rutina de devoción. Finalmente, el 4 de abril, Lorenz Schlittenbauer y 2 hombres, impulsados por el silencio mortal, decidieron investigar. Al entrar en el granero hallaron 4 cuerpos inertes entre la hierba. Luego descubrieron 2 cuerpos más dentro de la casa. La escena parecía un cuadro macabro, rastros de sangre y objetos personales esparcidos sin orden. En la cocina, curiosos sin escrúpulos, encendieron el fuego para calentar sobras, contaminando la prueba más valiosa. Poco después, agentes y forenses comenzaron el examen, pero hallaron escasas huellas y ninguna pista sólida. La teoría de un robo frustrado se desvaneció cuando encontraron dinero guardado y puertas cerradas desde dentro.
El asesino había permanecido varios días. Las vacas fueron ordeñadas y el pan consumido en la despensa. El silencio del lugar ocultó cualquier grito o roce. El extraño huésped se movía sin dejar rastro. Las huellas dactilares brillaron por su ausencia y la granja fue demolida antes de un posible rescate de evidencias. La investigación chocó contra la fragilidad de la ciencia forense de 1922, limitada a huellas y confesiones. Con cada teoría desestimada, crecía el vacío de respuestas, alimentando especulaciones y fantasmas. El rastro se perdía en contradicciones y en secretos familiares por descubrir. Nunca antes un crimen había dejado tantos cabos sueltos. Con el caso cerrado oficialmente en 1955, el archivo se llenó de hipótesis e interrogantes. Uno de los primeros sospechosos fue Carl Gabriel, supuesto esposo de Victoria, al que se creía muerto en la Primera Guerra Mundial. Algunos afirmaron que Carl fingió su muerte y regresó para vengarse al descubrir un vínculo prohibido. Escándalos de la familia Gruber afloraron. En 1914, Andreas cumplió un año de prisión por relaciones incestuosas con su hija Victoria. Victoria pasó un mes en la cárcel y, pese a ello, dio a luz a Cecilia en 1915 y a Joseph en 1919. ¿Podría uno de esos vínculos ocultos haber detonado una furia homicida? Otros señalaron a posibles amantes de Victoria, capaces de matar por celos o venganza. Entre los investigadores surgió el nombre de Lorenz Schlittenbauer, el vecino que descubrió los cuerpos. Sus acciones tras el hallazgo, moviendo cadáveres y profanando la escena, avivaron las sospechas contra él. Sin embargo, careció de pruebas concluyentes que lo vinculasen directamente con el crimen. En 2007, estudiantes de la Universidad Policial realizaron un estudio exhaustivo del caso. Concluyeron que el crimen fue provocado por un conflicto personal y emocional, según su informe. Pero ni ese hallazgo ni la atención global lograron desenmascarar al asesino. Más de un siglo después, Hinterkaifeck sigue siendo un enigma sin respuesta definitiva. Los restos de la granja fueron demolidos, borrando todo rastro material de la masacre. Sin pruebas físicas ni confesiones, el caso vive en los archivos y en la imaginación colectiva. Cada teoría, por descabellada que parezca, refleja el anhelo humano de hallar sentido en la tragedia. El hallazgo del periódico de Múnich sigue sin explicación y añade un matiz casi sobrenatural a los asesinatos. Ese ejemplar ha pasado a la leyenda como la prueba de que alguien observaba a los Gruber días antes. El asesino tal vez nunca fue humano, o quizás nunca será encontrado. Hinterkaifeck ejemplifica la fragilidad de la justicia ante el olvido y el paso del tiempo. Recordar esta historia nos obliga a reconocer que a veces la verdad queda enterrada junto a las víctimas. El horror de esa noche bávara trasciende los límites de la propia granja y se instala en nuestra memoria. Quizás no exista cierre para la familia Gruber, pero la curiosidad y la urgencia por respuestas siguen vivas. ¿Qué otros secretos podrían desvelarse si escarbamos en el pasado con rigor y valentía? Mientras tanto, la penumbra de Hinterkaifeck aguarda que alguien recupere las pistas que yacen bajo la nieve. Descubre más crímenes sin resolver, como los asesinatos rojos y los misterios del caso Tylenol.